Bueno, mis amados, pues les cuento que con nosotros está Carla Caseros, Mirna de Ayala y Rosa Miriam de Herrera desde Salinidad, El Salvador. O sea, miren, qué alegre, estamos llenos de cheritos, qué alegre, qué bendición. Pero ya por ahí van a aparecer también nuestras gentes lindas desde Venezuela. Ellos siempre llegan a tiempo, por ahí vendrán corriendo, porque a veces les cuesta un poquito con la señal más que a nosotros. Pero bendito sea el Señor. Y para toda nuestra gente linda de casa, para toda nuestra gente del corazón, bienvenidísimos. Gloria al Padre por eso. Sin más preámbulo y sin querer quitar más tiempo, le doy la bienvenida a mi queridísimo amigo, profesor y hermano en Cristo, el licenciado David Morales, quien va a estar con nosotros dándonos ese hermoso tema, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto como parte de esta serie que hemos estado viendo, cómo conocer al Señor, cómo saber que el Señor está guiando nuestras vidas y el Padre nos ha ido hablando en cada uno de los diferentes personajes. Ya verán, para este mes hay promesas maravillosas de gente linda que va a venir a bendecirnos. Lesbia Rodríguez, qué alegre verte. Eso sí está bueno, vean ya desde no saludarte. Gracias a Dios. Por ahí viene ya corriendo mi queridísimo profesor que ya estaba conectado, pero me imagino que salió un momentito. Así que le vamos a dar un segundito porque todos los que estamos de este lado de la pantalla sabemos lo que cuesta salir corriendo, ¿verdad? Y estar temprano y llegar a tiempo. Mientras tanto, quiero contarles que en el chat pueden ir poniendo sus peticiones y cada una de las necesidades que tengan. Se los dije, ahí está. Gracias a Dios. Pastor querido, el tiempo es para usted. Bienvenido. Por favor, doña Pati, tengan ahí la pantalla y gracias desde ya. Estaba aquí, pero lo que pasa es que según yo estaba con Hablando. todo. Ajá. Bueno, la verdad es que es una bendición poder conocerles y saber que el Señor nos ha bendecido y que puede de alguna manera también bendecirnos a todos con los dones que el Señor nos ha dado. Y yo creo que si pudiésemos todos hablar, todos pudiésemos cantar, todos pudiésemos hacer de todo lo que está en nuestro ser, seríamos todos bendecidos. Y yo creo que esa es la multiforme sabiduría de Dios, que es, Dios no solo es sabio, Dios es multiforme en sabiduría. Y en esa multiforme sabiduría, Él tiene una capacidad para poder poner en cada uno de nosotros una belleza de sus dones, de su imagen en cada uno de nosotros. Así de que todos tenemos esos talentos maravillosos y podemos ponerlos a servicio del Señor. Fíjense que en medio de esta situación que yo les comentaba, no sé, algunas cosas que pudiese como conectar de la última vez que estuvimos juntos, es el hecho de que la iglesia empezó a tener un cambio en servicio y de repente se empezaron lo voy a decir así entre comillas para poderlo de alguna manera comprender. Se empezó a idolatrizar ciertos ministerios y de alguna manera se empezaron, y con eso derivó en que la iglesia empezó a perder su trabajo y su esencia en lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque resultaba entonces que el especialista era el que estaba al frente. El especialista, el apóstol, el profeta, el salmista, el ministro, y cada vez viendo hacia la plataforma. Este tipo de conciertos que al final de cuentas no nos llevaban a adorar, sino a admirar. Entonces todos pagaban una entrada para poder ir, tal vez no a cantar ni a adorar, sino a admirar a la persona, a buscar un autógrafo, a tomarse una foto, y se empezaba a perderse lo que es ser un servidor del Señor a ciertas estrellas. Y empezaron a salir algunos memes que empezaron a ser proféticos. Ahí dentro de la situación del Facebook, de repente hay memes proféticos. Y hay uno que pusieron ahí, profético en el sentido del Naví. Naví es una palabra acádica
de que viene del Nabú, que significa llamado a. Y en el Nabí del profeta tiene que ser con el intérprete. Y entonces el intérprete, entonces toda predicación que habla en nombre de Dios es un acto profético. No porque esté diciendo lo que va a pasar, solo con el elemento predictivo, ¿verdad? Sino con el hecho de la interpretación de lo que está pasando. Entonces, lo profético también es denuncia, también es poner el dedo en la llaga. Y entonces, dentro de esas acciones proféticas denunciantes, aquello de decir, miren, Dios nos llamó a ser luz del mundo, pero no estrellas en la iglesia. Y de repente nosotros empezamos a querer ver esas estrellas. Y entonces, ¿qué fue lo que derivó en términos generales? Es que la iglesia paralizó sus dones porque los especialistas estaban arriba. Entonces los de abajo cada vez hacían menos. Y entonces ya llevamos varios años donde la iglesia se dedica a admirar o entre comillas a recibir y los de arriba son los que tienen que dar. Eso afectó también algunas espiritualidades porque de repente esos grandes rockstars, esas grandes estrellas, de repente tomaron una decisión de decir, bueno, yo ya no sigo a Jesús. Dejo de ser cristiano. Y entonces así como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Claro, los fans del club los fans de empezaron a sufrir. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo a Jesús. Estaban siguiendo a una persona que tenía uno de la multiforme sabiduría de Dios de dones. Y eso es algo que tenemos que recuperar. Por eso la pregunta es, para todos, en el tema de hoy, no es para que me la haga solo yo, ni para que se la haga Pablo tirado en el piso. Eso es para que la hagamos todos. La pregunta es, ¿qué quieres que haga, Señor? Y en medio de las reflexiones que hicimos la semana pasada, quiero comentarles algo. ¿De dónde nace esta pregunta? Nace del momento único, irrepetible y singular. Dios siempre es único, ¿verdad? Y es irrepetible. Dios todo lo hace único. Por eso es multiforme en sabiduría. Dios viene y en ese momento tan especial, único en la vida de Pablo, Saulo de Tarso, él cae y él ya tiene una agenda programada, ¿cierto? Tiene una agenda programada. Él pide autorización para ir a Damasco, porque quiere ir a perseguir a los cristianos que él dice que ya se están avanzando, que ya están llevando para él, ¿verdad? Esta blasfemia de decir que Jesús es el Hijo de Dios y que ya vino el Mesías. Y para él eso es algo terrible. Y entonces viene él y sale y pide cartas. Él pide cartas con el propósito de decir, miren, yo tengo que hacer. Pero en el camino, ustedes saben, aparece una luz. Para los que tal vez no se han fijado, Hechos da cuenta de 3 veces el testimonio de Pablo. En el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Y en los 3 hay cosas diferentes. En uno la pregunta es, ¿qué haré, Señor? En la otra es, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Sí? Y en la otra no hay pregunta. En la otra ni siquiera hay pregunta. Sino que simplemente el Señor le habla. Los 3 relatos, de repente, cuando terminemos esta reunión, les dejo esa inquietud de ir y buscar capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26 del libro de los Hechos y revisar el testimonio del apóstol Pablo de esa experiencia. Es distinto, es diferente, las 3 lecturas les van a dar diferentes formas, así de que ustedes pueden quedarse con cada una y sacar una enseñanza de cada una. Dentro de esas, por ejemplo, las particularidades, solo por mencionarles, solo en Hechos 26, dice que la voz que le habló en el cielo, dice que era en hebreo. Algunas versiones le han cambiado y dice que le habló en arameo. Pero la idea es que solamente en uno de los 3 testimonios, en el capítulo 26, se dice que la voz del cielo le hablaba en hebreo. Y ahí van a ver eso, pero al final, ustedes saben, él va en el camino, hay una luz más resplandeciente que el sol en su cenit, es decir, estamos hablando de una luz, pero por lo demás incandescente al punto que lo deja ciego,
y él cae al suelo, no se sabe si iba en caballo, por algunos por lógica dicen iba en caballo y cayó al suelo, aunque la Biblia no menciona el caballo. La cosa es que sí cae al suelo y allí en el suelo la voz que se supone que le habla en hebreo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él hace la pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Y creo que dentro de esa pregunta, que en otra solo dice M aquí, yo creo que esa es una de las preguntas que nosotros hemos dejado de hacerle a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, lamentablemente, estoy hablando en términos generales, hemos llegado con muchas de nuestras agendas, de muchas de nuestras cosas, de muchos de nuestros deseos, de muchas de nuestras metas, y las ponemos delante del Señor, y queremos que el Señor se pueda interesar por nuestras peticiones. ¿Y qué pasa? Que entonces nos frustramos cuando Dios no responde a mi petición o no responde a mi meta, a mi sueño, mi anhelo. Pero es que en realidad, el detalle es que Dios quiere que nosotros sepamos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. No tanto lo que nosotros queremos hacer, porque llegamos a la iglesia para que se cambie toda nuestra forma de pensar, toda nuestra forma de ser, toda nuestra forma de ver la vida, hasta de querer algunas cosas, y ponerlas todas y decirle: Señor, como dice aquel canto del poema de salvación, ¿se acuerdan de Pablo Oliveros? ¿Alguno vio la película de Poema de Salvación? Hay una frase en el cántico que él dice: hazme otra vez, hazme otra vez. Y esa frase significa decir, la idea es que todas mis metas, todos mis sueños, los que traía antes, la forma incluso de vivir, sea puesta y muera, por eso la figura del bautismo, muera para una novedad de vida. Y cuando hablamos de una nueva vida, estamos hablando de nuevas metas, nuevos anhelos, nuevos deseos. Cuando nosotros hacemos esa pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Esa pregunta no es para los cleros, para los ministros, para los que hemos nosotros denominado siervos de Dios. En realidad todos somos siervos, porque no sé si se los dije la vez pasada, Romanos 6:22 dice, y se los decía, Romanos 6:22 dice: habiendo sido libertados del pecado, fuimos hechos siervos de Dios. Es decir, todos los que están acá, que fueron libertados del pecado, fueron hechos siervos de Dios. Aunque no tengan el diploma de la Academia de Liderazgo de la iglesia que les ofrecen, no sé si se los ofrecen ustedes, ¿verdad? Sí, aunque no hayan pasado por todos esos diplomados ¿verdad? Y por todos esos procesos que a veces la iglesia lo hace. Desde el momento que usted es libertado del pecado, a usted lo hacen siervo de Dios. Ahora, ojo con esto, el problema es que la palabra siervo de Dios nosotros la pusimos muy alto, o sea, la pusimos piramidalizada, si se permite esa frase, la pusimos piramidal, ¿sí? En una forma piramidal. Entonces el siervo de Dios es aquel. No, siervo de Dios es el que fue libertado del pecado. Por esa razón, todos tenemos que servir. Porque todos los que hemos sido libres del pecado, fuimos llamados a servir. Y de esa cuenta, entonces nosotros no podemos decir, bueno, el que tiene que servir es el que fue llamado a un ministerio, el que tiene que servir es el que dice que vive por fe. En realidad todos tenemos que vivir por fe. Y si no vivimos por fe, entonces el Señor nos hace pasar por procesos para hacernos crecer esta fe, desafiar nuestra fe y todo, porque tenemos que ir creciendo. Todos en realidad vivimos por fe, porque nadie vio morir a Cristo en la cruz, ¿o sí? Algunos se trajo un pedacito de la madera de la crucifixión. ¿Alguno lo vio morir? ¿Alguno lo vio caminar en Galilea de ustedes? No, entonces la vida como seguidor de Jesús empieza en fe y para vivir en fe. Es decir, todos tenemos que vivir en fe, pero nosotros hemos hecho una jerga eclesiástica
es muy interesante, ¿verdad? Los que viven por fe, ellos tienen que servir a Dios. No, hombre, si todos tenemos que vivir por fe, todos, si esto es por todos. Entonces, ¿quiénes tienen que servir? Los llamados. Si todos somos llamados, si la palabra llamado viene de santo. Entonces, todos somos apartados para el propósito de Dios. Fíjense ustedes que en Romanos 8:29, voy a citar que estoy introduciendo el tema porque la idea es llegar a 1 Corintios 12, pero estoy haciendo un puente de reflexión de lo que hablamos de la vez pasada para este. De repente algunos dirán, bueno, eso creo que lo dijo la vez pasada, no importa. Ese es un puente, es un puente. Romanos 8:29 dice que fuimos predestinados, ¿sí? Y a los que antes conoció, también nos predestinó, ¿para qué? Para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Y sé que aquí vamos a vacilar entre doctrinas de cuál es la predestinación, si de la perspectiva calvinista o la arminiana. No entremos en esos detalles, pues no es el propósito. El propósito es que desde el momento en que el Señor nos llamó, miren qué dice después, y después nos llamó, y nos llamó, ¿para qué? Y nos justificó. O sea, no nos llamó para condenarnos, ya estábamos condenados. Juan 3:18, ¿verdad? El que no creía ya estaba condenado. O sea, ya el mundo ya estaba condenado, por eso envió a Jesús para redimirlo y salvarlo. Pues dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino sea vida eterna. ¿Por qué? Porque estábamos ya condenados. Entonces, ahora, algo muy importante. Entonces, fuimos llamados. ¿Y cómo dice Romanos 8:29? Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para hacernos a la imagen de su Hijo. Ese es el proceso. Miren, ese es el proceso. Para hacernos a la imagen de su Hijo. Eso es un proceso. Eso no es 10 años, no es 20 años, no es 30 años, no tener una medallita de las bodas de oro mía con el Señor, ¿verdad? Mis 25 años en el Señor, ¿verdad? No. Este es un proceso de servir al Señor en toda la vida. Y ese es un proceso de cambio continuo. Por eso yo sigo insistiendo. No se llamen cristianos como un producto terminado, sino seguidores de Jesús en proceso continuo de transformación. En un continuo aprendizaje. Y dice ahí 8:29, entonces dice, a los que antes conoció, también los predestinó, sí, para hacerlos a la imagen de su Hijo. Y luego, ¿qué dice? Y a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, ¿qué dice? Los justificó. Esa justificación, y luego dice, a los que justificó, también los glorificó. Bueno, entre la justificación y la glorificación estamos ahorita. ¿Y qué es justificarte? Es declararte libre de toda culpa, de toda condenación. Muy bien. Eso el apóstol Pablo dice. Entonces a los que justificó, entonces ahora son siervos de Dios. Siervos de Dios. ¿Y cuál es el espacio para servir? Este tiempo. Este tiempo. Entonces, no tienen que servir a Dios los ministros de alabanza. No tienen que servir a Dios los llamados apóstoles, profetas o querubines, porque ahora ya como ya hay muchos apóstoles, ya otros tienen que poner el apóstol principal, el arcángel primero del cielo, luego va a aparecer otro, que ya no saben cómo ir poniendo ahí, ¿verdad? La pirámide, ¿verdad? No es así. Todos tenemos que servir. Todos tenemos que servir. Todos tenemos que hacer algo. Fíjense que nosotros pensamos en los profetas que escribieron, y hay un montón de profetas que no escribieron, pero que sirvieron a Dios. Pero yo les mencionaba la semana, cuando estuve la primera vez con ustedes, Simeón ahí recibiendo a Jesús, un hombre de Dios, recibiendo a Jesús y viendo en un bebé al Salvador del mundo. Miren qué discernimiento espiritual, porque nadie se lo contó, ¿cierto? No fueron ustedes los que le dijeron a Simeón eso, ¿cierto? No, hombre, imagínense cómo él puede ver, ojo con esto, cómo él puede ver un hombre
adulto mayor, en sus últimos días de vida física, le da gracias a Dios porque le responde a la petición de ver con sus ojos al Salvador. Pero miren, lo ve en pañales. Qué discernimiento. Y después hay otra mujer que la Biblia le dedica como 3, 4 versículos. Pero ¿saben qué? Dice que esa mujer oraba y ayunaba y servía en el templo, estaba viuda y se dedicaba a eso, a servir. ¿Y saben qué? Y ella hablaba y testificaba a todos de que ese niño era el Salvador. ¿Cómo pudieron ver en un niño en pañales al Salvador del mundo? Eso es un discernimiento espiritual tremendo. Pero ¿saben qué? Ellos también servían. ¿Sí? Y ahora, díganme, ¿quién era Ana? La profeta, el apóstol. No, era gente que se dedicaba a estar allí queriendo poner sus dones al servicio del Señor. Y eso es lo que a veces nos ha detenido. Y por eso el llamado de estas conferencias o pláticas es, tenemos que hacer todos algo. Todos tenemos que hacer algo en el servicio del Señor. ¿Tienes que estudiar unos tus 40 cursos de teología? No. Empieza a servir y estudia también. Sí, pero tienes que hacerlo hasta que ganes la licenciatura en teología. No, tienes que hacerlo, tienes que empezar a servir todo el tiempo. Les mostraba la semana pasada, perdón, la última vez que nos vimos, la primera vez, la mujer samaritana, que ni nombre ni apellido le tenemos, pero sí sabemos su testimonio, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Esa mujer nomás siente la libertad que el Señor le dio, porque simplemente le dio libertad. Las palabras de Jesús simplemente le hicieron sentir una mujer que tenía valor y una mujer que ya no tenía condenación. Y cuando se sintió que no estaba condenada por el valor que le dio Jesús, porque por cierto era una mujer que había pasado por 5 matrimonios y como en ese tiempo ya no se divorciaban, ella había sido repudiada por 5 maridos. Es decir, era una mujer que había sido maltratada por la visión misoginia que tenían de dejar a la mujer cuando querían. ¿Y qué sucede? Esa mujer se siente valorizada por Jesús porque le habla, porque la atiende, porque dialoga con ella, y entonces se le va toda condenación, porque el problema de ella es que ya se sentía condenada, al punto que le dice, tú me hablas a mí, yo que soy, en primer lugar, mujer, en segundo lugar, pecadora, samaritana, peor todavía, samaritana, mujer y pecadora. Y Jesús le extiende toda una libertad. ¿Qué pasa con esa mujer cuando es libre? Quiere convertir a toda Samaria. ¿Qué pasa con nosotros? Miren, hasta le pagamos a los ministerios para que hagan descender la unción. Y yo conozco de actividad donde 15,000, 20,000 quetzales para que alguien haga descender la unción. Permítanme, si antes la gente que hacía descender la unción eran los que estaban doblando sus rodillas y oraban. Pero ahora es más fácil sacar unos 15,000, 20,000 quetzales para llevar algunos rockstars, algunos personajes que nos firmen, que nos llenen, y nosotros ya no oramos, ya no clamamos, ya no gemimos para que la gloria de Dios descienda. Yo les decía la vez pasada que la pandemia nos enseñó que no necesitamos todo ese tipo de actividades, en donde más se adora al instrumento más que al que llamó, ni menos que adoración es más admiración. Y nosotros ya no hicimos nada. Nosotros ya no hicimos nada. Por eso, ¿qué quieres que haga? Miren, la Biblia tiene muchos ejemplos y como les digo, vamos a ir a 1 Corintios 12, pero me llama la atención, por ejemplo, que nosotros a veces le ponemos atención a los 12 que están ahí en la foto de Jesús. Judas y todos los demás, ¿verdad? Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, que era el incrédulo, y Mateo, y bueno, y algunos cuantos ahí que no se mencionan mucho. Ahora, resulta que entre todos esos, cuando Judas decide hacer todo lo que ustedes ya saben, que
quitar el dinero, vender a Jesús, porque mire, como este chavo te estaba robando, su mejor negocio era vender a Jesús, ¿verdad? O sea, es que él era ladrón y codicioso, entonces él sabía que si le ofrecían su negocio bien fácil, él se dijo, bueno, ese amaba el dinero. Entonces, como amaba el dinero, robaba. Y como amaba el dinero, le ofrecieron un negocio sencillo, solo entregando, necesitamos dar dinero. Y ese dijo, es mi negocio de la vida. Con ese voy a estar feliz. O sea, el diablo sabe en qué tentar, en qué tentación tentar. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede, mis hermanos? ¿Qué sucede? Bueno, ya saben, él viene, pierde el apostolado, él pierde el trabajo con Jesús y ojo con esto, deja su puesto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quién es el siguiente? ¿Saben quién? Yo no sé quiénes nosotros hubiésemos puesto, porque nosotros no sabemos de nadie más. Pero la Biblia dice que ellos preguntaron, ojo con esto, ellos preguntaron, bueno, ¿cuál sería la situación? Bueno, tenemos que escoger a uno que esté con nosotros desde, ojo, que esté desde Juan el Bautista hasta que Jesús murió. Y mencionan a dos que nosotros ni sabemos de ellos, José y Matías, ¿cierto? Ahora, ¿saben qué es lo que llama la atención? Que uno de ellos, formó parte del grupo de los 12 para seguir haciendo la labor. Pero el otro había hecho lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que son personajes desconocidos, pero que estuvieron sirviendo al Señor desde Juan el Bautista hasta que Cristo murió en la cruz. Y que simplemente se hicieron famosos en algún momento nada más en el que tuvieron que poner a alguien para suplir a Judas. Pero miren esto. La labor ahora entonces, ¿sobre quién cayó la suerte? Dice que cayó sobre Matías, ¿cierto? Ahora, Matías se convirtió en el otro apóstol que tenía que ir itinerante. ¿Y José qué creen que hizo? Bueno, perdí las elecciones, terminó mi labor, hasta aquí era, muchas gracias. No, ese hombre siguió sirviendo. ¿Saben por qué? Porque ese hombre venía sirviendo escuchen esto, desde Juan el Bautista hasta que lo tomaron en cuenta por su testimonio y su servicio. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que se sentó? No, continuó. Porque él no estaba sirviendo para tener un puesto. ¿Dónde están los José? Estoy preguntando los José, los que no fueron escogidos para formar parte de ese grupito de 12. ¿Dónde están? Todos tenemos que servir. ¿Creen ustedes que solamente los 12 apóstoles servían? No. Aquí en Guatemala se desató una cuestión de que todos querían ser los 12 y no funcionó porque el problema es que no habían solo 12 orgullosos, habían muchos orgullosos que querían ser los 12. Por eso no funcionó, porque dijeron, vamos a armar el apostolado en Guatemala de los 12. El problema es que el número 13 se sintió, si yo he hecho muchos méritos, por eso no funcionó eso. Porque tenemos un montón de gente que quiere estar en la palestra siendo llamados con renombres. No, no estamos llamados para hacer eso. Estamos llamados para servir. Estamos llamados para servir. ¿Por qué? Porque fuimos libertados del pecado. Y si fuimos libertados del pecado, fuimos hechos siervos de Dios. Romanos 6:22. Y entonces todos tenemos que servir. Ahora usted me dirá, ¿qué quiere que yo haga entonces, hermano? Esa es la pregunta que Pablo le hizo tirado en tierra a Jesús. ¿Qué quieres que haga? Miren, este es un ministerio maravilloso. Yo no sé dónde ustedes viven. Yo no sé cuánta gente tienen a la par. Pero ustedes tienen la bendición de tener gente a su alrededor. Que Dios les da la oportunidad de servirles. Que Dios les da la oportunidad de transmitir algo de parte de Dios. Ustedes tienen mucho que hacer en el Señor. El problema es que la iglesia tiene que dejar de estar viendo hacia los altares, entre comillas, y esperar que venga alguien, que venga el gran profeta, que venga el gran evangelista.
renombrado apóstol, doctor y querubín, con VIP en el lobby, en el cielo, con diáconos. No. ¿Qué estamos esperando para volver a poner nuestros dones al servicio del Señor? ¿Qué estamos esperando para hacer atraer la gloria de Dios en nuestras iglesias? Somos nosotros. No son los grandes hombres siervos de Dios. ¿Cuántas veces después de una gran reunión donde se gastó miles de quetzales, la gente no llegó después del siguiente culto? ¿Por qué no llegó? Porque simplemente nos volvimos cristianos de eventos, ¿sí? De personajes. Y se nos olvidó que nosotros también tenemos dones. Se nos olvidó que nosotros también fuimos libertados del pecado. Y le empezamos a dar más honra a ciertos ministerios que nosotros creímos que eran mejor que nosotros. No, hermanos. Yo les decía, no sé si se los decía hace unos 15 días, pero se los digo otra vez. Cuando estemos delante del Señor, el Señor nos va a preguntar qué hizo. Si ustedes saben quién construyó el arca, quién mató a Goliat. No, eso no nos va a preguntar. Le va a preguntar qué hiciste tú con los dones que el Señor te dio. Y allí entonces quiero volver a 1 Corintios capítulo 12, porque quería hacer este puente interpretativo para poder leer. En 1 Corintios capítulo 12, la semana pasada estábamos viendo, yo siempre digo la semana pasada, pero es la vez pasada que estuvimos. Estuvimos viendo, perdón, que todos tenemos una posición. Todos tenemos una posición en el reino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos fuimos colocados en un lugar en el cuerpo de Cristo. Todos fuimos colocados en un lugar en el cuerpo de Cristo. Y nadie puede decir, como a mí no me pusieron en la tal posición, yo no tengo que hacer. Por eso el primer principio fue, la mano no puede decir, como no soy oreja, no soy del cuerpo. No. La mano tiene que saber cuál es su función, la oreja tiene que saber cuál es su función y sobre eso tiene que ir. Ahora, después de ver eso, estamos en el versículo 14. Dice, el cuerpo, 1 Corintios 12, 14. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Y si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, no todos, de todos modos, seguiría siendo parte del cuerpo. Ahora, verso 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Lo primero que tenemos que aprender hoy es esto. Lo primero es saber que tenemos una posición. Y segundo, saber que tenemos una posición y una limitación. Ojo con esto. ¿Por qué hablo de limitación? Esto no es para nosotros. Esto es para que nosotros comprendamos que aquellos que nosotros los pusimos en el altar para que hicieron todo, tenían una limitación. Miren esto, porque tienen que escuchar lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos ver. Y si todo fuera vista, no podríamos oler. ¿Qué pasa? ¿Por qué la iglesia está como está? Porque le dejamos toda la responsabilidad a ministros limitados. Los salmistas que hemos llamado no pueden hacerlo todo.
Los que nosotros nombramos apóstoles, profetas y grandes hombres de conferencias internacionales no pueden hacerlo todo. Nosotros también entramos allí, porque todos los dones tienen una limitación. Y usted dice, pero mire, yo ni siquiera sé cuál es mi posición y ahora usted me está diciendo que tenemos una limitación. ¡Claro! Porque entonces, escuche bien, esto es para que entendamos que no existe nadie que pueda hacerlo todo. No hay un ministro que pueda predicar toda la revelación de la palabra. Yo sé que alguno de ustedes ya pasó por aquí y dice, hermano, yo tengo algo más que decir de ese versículo. ¡Gloria a Dios! Hermano, yo vi algo ahorita que yo podría pasar. ¡Gloria a Dios! Hermano, mire, ahora tengo una nueva revelación de ese versículo que usted medio mencionó. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque yo no lo voy a ver todo. Porque yo no lo voy a hacer todo. Porque si yo fuese, y si yo soy ojo, y lo quiere hacer todo, no podríamos oler. Aquí hay gente que tiene que hacer lo que Dios le mandó que hiciera. Aquí hay gente que dejó de hacer los dones que sabe, ya los tienen. Y ojo con esto, porque aquí hay dos tipos de personas. Los que ya saben lo que tienen que hacer y no están haciendo nada, tienen su responsabilidad. Y los que no saben qué es lo que tienen que hacer porque no han preguntado, también tienen su responsabilidad. Porque hace miles de años escribió ese pasaje. ¿Qué quieres que haga? Qué bonita pregunta, Pablo. Qué bonita pregunta. Sí, pero eso no es para admirarlo, eso es para que nosotros también le hagamos la pregunta al Señor. La iglesia, ¿saben por qué? Porque no tiene el avivamiento, a pesar de tantos conciertos, tantos eventos. En Guatemala, en el promedio de todas las actividades de lunes a viernes antes de la pandemia, habían 3 eventos masivos diarios. Y usted dice, ¿de dónde? En el interior no hacen las actividades ni sábado ni domingo, las hacen lunes, martes, miércoles. Y son masas de gente que iba a escuchar a fulano, a escuchar a mengano y todos los demás con dones muertos, perdidos. ¿Y saben qué? No hay avivamiento por eso. No hay avivamiento, escuchen bien, porque no depende de uno, de dos, depende de todo el cuerpo de Cristo. Ustedes tienen que servir al Señor con los dones que el Señor les dio. ¿Cómo lo puedes saber? ¿Qué quieres que haga, Señor? Miren, queríamos que el ojo, a quien le llamaron ojo, hiciera todo. ¿Saben qué podía hacer? Solo ver y ver y ver y ver. Pero no podía oler, no podía oír. ¿Sí? Por eso les decía la vez pasada, miren, ¿saben por qué? Porque Puerto Rico, a pesar de ese gran siervo del Señor, hombre que se dedicó al Señor, hermano G. Ávila, usted dice, ¿era el único? No, han habido muchos. Pero ¿saben por qué en Puerto Rico no se convirtió? Porque no lo iba a hacer todo. Porque ahora tienen que levantarse los nuevos puertorriqueños, que tienen que servir a su generación y en su tiempo y en su momento. Si hoy tienes vida, este es tu momento y este es tu tiempo. Si hoy estás aquí, tú tienes que entender que tienes que doblar tus rodillas y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Miren, Dios sabe por qué leí esto, pero la gente se muere cuando se muere internamente, les digo, cuando dice, al ingeniero le quitaron su puesto de ingeniero y lo despidieron, dice. Y se muere porque él piensa que la posición que tenía era lo que era. No, nosotros somos hijos de Dios en primer lugar y siervos de Él. Y en esta tierra vamos a fungir en algo para
para servir en algo, pero lo más importante es lo que tenemos que hacer en Dios. Y el Señor siempre nos ha sostenido, siempre nos ha provisto, siempre nos ha alimentado, siempre nos ha calzado, siempre ha hecho todo. Cuando éramos ingenieros, cuando no éramos ingenieros, cuando teníamos tal posición, cuando no teníamos tal posición, cuando teníamos siempre. Pero el asunto es que hemos dejado de servir a Dios en lo que tenemos que hacer. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Y lo tienes que descubrir en tu intimidad con Dios, en tu oración con Dios. Nadie que le pregunta algo a Dios, nadie se queda sin una respuesta. Dios siempre responde, o no, o sí, o espera porque yo te voy a mostrar. Pero siempre el Señor te muestra algo. Ahora, ustedes están aquí con un propósito de Dios. Por algo yo conocí a Judith. Por algo ahora estudió. ¿Por qué? ¿Porque yo sea el mejor maestro que va a tener? No, porque era el tiempo de Dios para conectar estos dones, para hacer conectar otros dones. Tú tienes que hacer algo. La pregunta es, ¿quiénes de ustedes le han preguntado a Dios qué quieres que haga? Miren, nos pasamos más pidiéndole al Señor, hablándole a Dios y diciéndole al Señor y queriendo que el Señor haga y que el Señor esto y que el Señor lo otro. Y Dios dice, bueno, ¿y cuándo me vas a dejar que yo te diga qué quiero que tú hagas? Quiero ir terminando con el siguiente y último punto de lo que dejé pendiente la otra vez. Sigamos leyendo. Verso 19. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo puedan ser muchas, el cuerpo es uno solo. Ahora escuchen esto. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Y aquí quiero ir a hacer una aplicación importante. Porque yo sé, escuchen bien, que hay personas que el sistema de la iglesia te dijo, no te necesito. Que el paradigma eclesiástico te dijo, no te necesito. Que las posiciones piramidales en la iglesia te dijeron, no te necesito. Que las preferencias familiares en algunas congregaciones te dijeron, no te necesito. Que la posición socioeconómica te dijo en alguna iglesia, no te necesito, no vales lo mismo. Pero ¿saben qué? El Señor sí te dice, yo sí te necesito. ¿Sabes por qué? Porque nadie va a hacer en este reino y en este cuerpo lo que tú tienes que hacer. Nadie. ¿Sí? Nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tú tienes una posición y algo que hacer. Y yo sé que a muchos les gritaron de una manera activa, pasiva, directa, indirecta, de una manera estructural o simplemente dictatorial. Te dijeron, no te necesito. Y muchos se lo creyeron. Miren, invitamos a profetas, especialistas para profetizar y le dijeron a los que tenían el don de la profecía en la iglesia, no te necesito. Empezamos a llenar de salmistas, especialistas y todo. Y aquel que empezaba a tocar y a cantar y a adorar al Señor, le dijimos, no te necesito. Porque tenemos especialistas para la música, porque tenemos especialistas para traer el avivamiento y ni siquiera sus propias vidas lo tenían. Empezamos a crear sistemas en los cuales les dijimos a los dones quizá menos visibles, menos honrosos, le empezamos a decir, no te necesito. Porque empezamos a poner
estaturas, empezamos a poner privilegios, empezamos a poner pirámides de privilegios, de posiciones. ¿Y saben qué? Dios dice que eso lo aborrece. Dios necesita a todos. ¿Saben? La cabeza no le puede decir a los pies, no te necesito. Aún aunque la cabeza se sienta muy importante, pero no puede hacer caminar. Si la cabeza quisiera hacer la posición que hacen los pies, se quebraría porque el hueso del cráneo es muy frágil, no es como el de los pies, ¿cierto? No lo puede hacer, no te necesito. No le podemos decir eso, todos. Dios te dice, yo sí te necesito, porque en el cuerpo de Cristo nadie lo va a hacer. Por eso es importante que descubras lo que tú tienes que hacer. Aquí tenemos que ser todos responsables, porque el punto aquí es que, miren, uno en el reino, yo tengo poco tiempo, solo tengo 22 años de ser seguidor de Jesús. Y tengo unos 21 de predicar. Y yo les voy a decir algo, uno en este caminar conoce tantas cosas. Y a veces las personas que son conocidos, que son famosos, hay tantas cosas, hermano. La fama del hombre no es la misma del cielo. Por eso el apóstol Pablo dice, como desconocidos, según Corintios 6, verso 6, como desconocidos, pero bien conocidos. Porque una cosa es la fama de la tierra y otra es la fama del cielo. El asunto es que en el cielo sí nos conozcan, porque en Mateo 7:21 dice, yo nunca os conocí. Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pero si en tu nombre profetizamos, pero si en tu nombre hablamos otra lengua, sí, pero yo nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Oh. ¿Y quién los conocía? Sí, la gente que pedía autógrafos, la gente que se ponía la playera, la gente que se ponía eso, que se quería tomar foto con él, déjense de eso. Ustedes tienen dones. El Señor los necesita. ¿Qué quieres que yo haga? Miren, quiero presentar este canto, yo sé que ustedes ya lo han conocido. Y con este quiero terminar, en medio de un tiempo de que usted cierre sus ojos y que le diga al Señor, Señor, gracias porque tú sí me necesitas. Yo quiero empezar a hacer lo que tú quieres que yo haga. Miren, hay personas que ya recibieron de parte de Dios lo que tienen que hacer y no lo están haciendo. Y hay personas que no, porque no le han preguntado al Señor y ¿saben qué? No puede seguir viviendo esta vida simplemente para que se vaya, se pase y se termine. Porque es corta, ¿se acuerdan la imagen de la vez pasada? Parece un viaje eterno, pero simplemente dura un poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo para servir al Señor. Este canto me bendice tanto. Y yo creo que en medio de todas las cosas que tenemos que hacer, este canto nos dice unas pequeñas cositas que podemos hacer. Así de que se los comparto y cierren sus ojos y dejen que el Señor siga hablando a sus vidas. Cierren sus ojos y dejen que el Señor los ministre. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú.
fuiste tú. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú quien me enseñó que la dignidad humana es del todo inalienable, no se pierde, no se gana, y que no hay piedad que valga, que la religión no cuenta si en el rostro de los otros tu propio rostro no encuentras. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero, al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero, fuiste tú. Fuiste tú. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Me bendice tanto esa parte donde dice que viniste a curar a los que estábamos rotos, ¿cierto? Y yo sé que en medio de todo lo que hemos escuchado hoy, sé que en el fondo también el Señor ha estado restableciendo el corazón de algunos que han dejado de servir porque se creyeron sentirse que no cabían dentro de donde estaban. Pero yo pensaba que cuando se estaban peleando los discípulos que se parecen mucho a nosotros, estaban peleando por las posiciones, y ya cuando Jesús anunció que iba a dejar el liderazgo, empezó Pedro a pelear con Juan y con Jacobo. Bueno, ¿a quién llamó primero? Si a mí me llamó primero, no, si yo siempre he salido adelante peleando por Jesús, pero yo nunca lo he negado, pero y un montón de cuestiones ahí. Y Jesús viene y dice, espera ese momento, y llama a un niño. Y lo pone, y dice, de ellos es el reino, es decir, a los que no le ponen ni importancia. Se recuerdan que los discípulos fieles a esa forma tan adulta de ver la vida cristiana, ni les ponían atención, hasta los consideraban como algo negativo. Esa visión de Jesús de llamar al que nosotros ni le ponemos atención. Eso es lo maravilloso, y por eso el Señor hoy te está llamando para que tú encuentres tu lugar en el cuerpo de Cristo y para que tú hagas tu función. Puede ser que alguno diga, bueno, no es tan llamativa, no importa, es que Dios no mide las cosas como nosotros medimos. No sé si se los compartí, pero el Señor me dijo a mí, la medida de todo se llama obediencia o desobediencia. Si yo comparo a Amós y a Isaías, es enorme, los 9 capítulos y los 66 de Isaías. Pero ¿saben qué hizo Amós? Obedeció y tiene su lugar en el reino. ¿Y saben qué hizo Isaías? Obedeció. Y ustedes saben que el hombre que vivió 365 años, Enoc, caminó con Dios
poco, pero lo caminó con Dios. Y Matusalén, ¿se acuerdan de Matusalén? Vivió mucho más. La clave es que lo obedezcas. Y cuando hablamos de obedecer, no es que te aprendan los 613 mandamientos y que no. Escuchen esto y con eso termino. Hay una obediencia general y hay una obediencia específica. La obediencia general es: no mientas, para todos. No robes, para todos. No digas falso testimonio, para todos. ¿Sí? No mates, para todos. Pero hay algo específico que tú tienes que hacer. Todo lo que yo hablé, eso es para todos. Cuando yo tenía, es un testimonio pequeño, rapidito, cuando tenía 17 años, yo amaba el baloncesto como ustedes no se imaginan. Lo amaba. Y entonces, pero el Señor me estaba llamando a servirle, y el problema era que no podía combinar el amor y la dedicación al baloncesto con el llamado al servicio al Señor. No porque el baloncesto sea malo, es que porque en mi vida no lo podía combinar. Créanme que amaba el baloncesto. Y yo sé que hay mucha gente que jugando baloncesto ha servido al Señor, que jugando el baloncesto u otro deporte, como ahorita una norteamericana, McLaughlin, dijo que testificaba que amaba al Señor. Pero en mi vida, a los 17 años, yo amaba tanto el deporte del baloncesto. Yo entrenaba todos los días, hacía 6 horas de deporte, así sería largo. Pero el Señor a mí me pidió el baloncesto. No se lo pidió a miles de otros cristianos que rebotaban el balón. Me lo pidió a mí, porque él sabía que yo no lo podía combinar. ¿Y saben qué le dije al Señor? Lo amo tanto, pero te amo a ti más, y te voy a poner una señal. Si yo jugando en estos días me lesiono, entonces tú quieres que yo lo deje. Yo había corrido en la pista de tartán de la Pedrea, atletismo, 100 metros y 200 metros planos. Había jugado fútbol, baloncesto, voleibol, y era seleccionado de mi instituto en todas las disciplinas. Y era titular en todo lo que hacía. Y jamás supe de un doblón, de nada. Pero cuando el Señor me pidió a mí, en una obediencia específica, que yo lo dejara porque no lo podía combinar, entonces yo le dije: Señor, tienes que lesionarme para que yo lo deje. Eso fue el lunes. El viernes, el Señor tocó la rodilla izquierda en la parte de abajo. Y el domingo, hablando con Dios, domingo 9 de mayo del año 1999, le dije: Dios, ¿por qué pasó? Teníamos un evento en Costa Rica ya programado, yo era parte de la selección que íbamos a ir. Y Dios me dijo: ¿me pediste que te dijera qué ibas a hacer? Ahora, yo no voy a voltear a ver a 500, 600, 800 basquetbolistas en Guatemala y decirles: dejen el baloncesto porque es pecado. Ese era para mí. Hay obediencias específicas para cada uno de nosotros. No tienes que voltear a ver a nadie si alguien lo va a hacer, porque tú lo tienes que hacer tú. Hay obediencias generales, pero a la pregunta, ¿qué quieres que haga?, hay una respuesta individual, específica. No es mucho, no es poco lo que tienes que hacer. Es tu función en el cuerpo de Cristo. Se me acabaron las palabras. Ya, es hasta aquí donde Dios quiere que hable.